Muy bien, vamos a empezar. Aquí estamos con el capítulo 2 de Pedro. Lo único que solo vamos a ver los versículos 11 y 12 porque surgió bastante material para discutir, así que no se extrañen que solo dos versículos vamos a ver. Vamos a entregar el tiempo en las manos del Señor. Los invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque podemos seguir estudiando tu palabra. Queremos darte gracias por tu cuidado para cada uno de tus hijos en medio de las distintas circunstancias. A veces hay algunas familias que pasan por dificultades de salud, otros por dificultades económicas, de relaciones, con el medio donde se desenvuelven. Y queremos pedirte para cada uno de ellos sabiduría para la toma de decisiones, paciencia para los que están pasando por problemas de salud y pedirte tu acompañamiento, ya sea porque tú obres de manera directa o lo hagas a través de los médicos para los problemas en la familia, que haya disposición a platicar, a dialogar, a buscar la comunión por amor a ti fundamentalmente. Y te damos gracias porque podemos seguir estudiando tu palabra. Enséñanos, dirígenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El día de hoy continuamos con el estudio de Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 2 y como indiqué hace unos minutos vamos a ver un par de versículos, así que no vamos a lograr abarcar todo lo que nos aparece ahí en la pantalla. Entonces continuamos con el capítulo 2. Nos vamos al versículo 11. Dice: Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados. Como ustedes saben, utilizo fundamentalmente la Reina Valera 2015, pero también acudimos a otras versiones. En el caso de la Nueva Traducción Viviente, estas palabras peregrinos y expatriados lo traducen como extranjeros y residentes temporales, ¿verdad? ¿Y qué le dice Pedro a estos hermanos que estaban allá en la zona de lo que hoy es Turquía? Les dice que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Entonces, despeniquemos un poco este versículo. ¿Por qué les llama extranjeros y peregrinos? Bueno, Pablo en Filipenses 3:20 afirma lo siguiente: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué somos extranjeros y peregrinos? ¿Por qué solo estamos de paso? Porque ahora tenemos una nueva ciudadanía. Esta ciudadanía dice que está en los cielos. Si ustedes se recuerdan, y si no, pues les voy a poner el versículo. Cuando empezamos estudiando Primera de Pedro, hay un pasaje que nos habla de esto, el versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, anoto ahí en rojo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ok, ¿por qué tenemos una nueva ciudadanía? Como dice el pasaje anterior, que está en los cielos, porque nacimos de nuevo. ¿Y quién fue el autor de eso? Como se enseña aquí en Pedro, fue Dios, nos ha hecho nacer de nuevo. Y debido a ese nuevo nacimiento, entonces ahora nuestra ciudadanía fue trasladada de acá, del planeta Tierra, al reino de los cielos. Desde esa perspectiva, por eso Pedro dice: ustedes, esta no es su morada permanente y total. Si ustedes se recuerdan, también en la escritura se nos dice que somos embajadores y normalmente un embajador lo es en un país en el que no es su país. Así que, por ejemplo, aquí en Guatemala hay distintas embajadas, está el de Alemania, el de
Francia, España, Chile, Argentina, y normalmente todos esos embajadores tienen la nacionalidad de sus países de origen y están aquí pues representando a sus países, desarrollando negocios, relaciones sociales, políticas, etcétera. Así que Pedro nos está diciendo a nosotros que somos peregrinos, que somos personas que estamos aquí de paso. Ahora, al decir esto, viene una petición o una instrucción. Dice en el mismo versículo que se abstengan. Esa palabra abstenerse también tiene el significado de alejarse. Y vamos a usar eso en lo que vamos a platicar. ¿De qué hay que abstenerse? Dice el versículo, de las pasiones carnales, ¿verdad? Tenemos que reconocer algo. Si ustedes me preguntan, me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero pues el plan de Dios es el plan de Dios. El asunto es que nos hizo nacer de nuevo. Ahora nosotros como creyentes nacidos de nuevo tenemos una nueva naturaleza. Lo único que esta nueva naturaleza, porque así lo quiso Dios, todavía convive con una vieja naturaleza. Por eso, según la instrucción de Pedro, tenemos que alejarnos de la seducción de esa vieja naturaleza. O en palabras de Pedro, alejarnos de esa guerra, porque dice ahí que esa vieja naturaleza batalla contra nosotros. Y lo peor es que es un enemigo no externo, sino es un enemigo interno, está en cada uno de nosotros, esa vieja naturaleza, y de ahí vienen las pasiones carnales. En Gálatas capítulo 5 dice así, digo pues, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Entonces habla ahí de una batalla, ¿verdad? Entre el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero también la carne, que es la vieja naturaleza que todavía está presente. La única diferencia es que antes de conocer a Cristo éramos esclavos, no teníamos opción. Lo único que nos quedaba era hacer lo que la carne nos indicaba. En Cristo ya no somos esclavos. Nos va a estar fastidiando, pero nosotros ya no estamos sometidos a su poder. Tenemos libertad en Cristo y podemos decidir no hacerle caso o decidir hacerle caso. Por eso Pedro aquí nos está diciendo, absténgase de los deseos carnales. Si ustedes quieren algo curioso, un pastor que conocí hace muchos años, él a su vez conoció a un pastor en la zona de Quiché, según me recuerdo, y dice que para algunos hermanos de la región de ahí, pues casi altiplano, por allá, ¿verdad? Les costaba entender esto. Entonces dice que este pastor les dijo, miren, la carne es como un chucho negro que todos tenemos adentro. Y el Espíritu Santo es un chucho blanco, les dijo. Como en una comunidad rural, ¿verdad? Entonces ya les dijo, y se pega unas agarradas a ese par de ahí para que al final el que gane es el chucho blanco, ¿verdad? Para que hagamos lo que a Dios le gusta. Pero eso es lo que estaba ejemplificando, ¿verdad? Momentos en que es una batalla. Efesios nos va a aclarar más. Con respecto a su antigua manera de vivir, esto lo escribe Pablo, despójense del viejo hombre. Aquí a la carne se le está llamando viejo hombre, o a la vieja naturaleza que yo mencioné hace un poco de tiempo, aquí se le llama viejo hombre. Despójense del viejo hombre y anoto, también hay vieja mujer, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir esa vieja naturaleza, ¿verdad? Despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente
y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Entonces, hay un viejo ser humano y hay un nuevo ser humano. El viejo ser humano quiere hacer todo aquello que desagrada a Dios, lo que es la rebeldía del pecado. El nuevo ser humano, el nuevo hombre, la nueva mujer, ese es el que puede hacer la voluntad de Dios porque ahora tiene la libertad de poder escoger hacer lo que a Dios le agrada. Así que cuando Pedro nos dice absténganse de los deseos de la carne, estamos trabajando con este contexto. El pastor John MacArthur, que por cierto ya está algo betarrón, ya anda ahí por los 80 y de entre 83 y 85 años, todavía hasta el año pasado estaba predicando, ¿verdad? Pero se ha puesto algo malito, es un hermano que ha escrito, pero bastante, principalmente el Nuevo Testamento. Si ustedes agarraran uno de sus comentarios, más o menos aquí si ven mis dedos son de este grueso cada comentario, ¿verdad? Es muy, ¿cómo le llaman? Muy productivo en cuanto a la literatura cristiana. Esta cita la tomé de su comentario de Primera de Pedro. Dice, la palabra abstengáis significa que mediante la nueva vida y el espíritu que mora en ellos, en los creyentes, los santos tienen la capacidad de refrenar su carne libidinosa. Esta palabra se la pregunté a una de mis asistentes hoy, ¿verdad? Le dije, ¿sabes qué es libidinoso? Le dije, ¿verdad? Por supuesto, me dijo que no. Y yo sí la había oído, pero siempre me voy al diccionario. Así que libidinoso en el diccionario de la lengua española dice lujurioso. Igual me quedo, entonces ya me busqué lujuria. Dice, la lujuria es el deseo desmedido por lo sexual. O bien, también tiene otra entrada que dice cualquier tipo de deseo desmedido, ¿no? A eso se refiere como carne libidinosa, ¿verdad? Todo ser humano tiene esa tendencia internamente. Y dice y de lo que está hablando, que nosotros ahora podemos abstenernos, incluso estando en una cultura que se le llama posmoderna, dominada por la sensualidad, la inmoralidad y el relativismo moral. Hay un autor que se llama La batalla de todo hombre. Son dos autores, estos dos hombres, menciona en uno de sus capítulos, dicen, vivimos en una sociedad hipersexualizada y dice que afecta principalmente a los varones y secundariamente a las damas. Y eso tiene que ver con esta santidad de vida que estamos viendo. Si ustedes abren una página de YouTube, ¿verdad? Aparecen, ha ido evolucionando. Ahora aparecen lo que les llaman, me parece que shorts, ¿verdad? Que son pequeños cortos, que le van a quitar el tiempo de una manera increíble, ¿verdad? Si antes se la quitaba uno las películas, ahora eso también. Y ustedes van a ver que en muchos shorts lo que ponen, y eso va a afectar a los hombres, son patojas en traje de baño o así muy sensuales, así la fotita. Y una vez que usted abre el short, a veces no tiene nada de eso, ¿verdad? Pero es la manera como ellos utilizan para atraer la visión. Eso es lo que está mencionando aquí el hermano MacArthur, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo es que sí podemos abstenernos, ¿ya? Porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y por eso podemos refrenar la carne. Pregunta. Bueno, ya sé, y antes dice que me abstenga, ¿verdad? Vaya. La pregunta es, ¿cómo me abstengo? Y aunque ahorita yo mencioné el tema de la sexualidad, la carne no solo es eso. Si ustedes ven en las epístolas de Pablo, vamos a hablar que el problema de la carne, mentira, chismorreo, envidias, avaricia y otro montón de actitudes pecaminosas que no solo es lo sexual, me explico. Eh, Hablar mal de otra persona y que no es cierto principalmente, esa es una actividad de la carne. Entonces, cuando usted se pone con otros hermanos o hermanas a hablar, como dice en buen chapín, a pelar a otro, ¿verdad? Sin que esté presente.
Eso es una actividad de la carne. De eso también nos está diciendo Pedro que nos abstengamos. O todo lo que no hablamos, pero sí lo pensamos, ¿verdad? Usted ve pasar a un hermano, a una hermana, y lleva, digamos que es una patoja así de a 25 años que está trabajando y lleva un bonito vestido, y dentro de su mente dice, sí, pero lo muy menos no se lo compró, eso se lo va a haber comprado todavía a sus papás porque medio la mantienen, aunque ella es profesora. O sea, todo eso pasó en la mente, ¿verdad? Una serie de críticas y todo eso es cosas de la carne. Entonces, ahí tenemos que abstenernos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo? ¿Cómo me abstengo? Les dije que otro significado de la palabra abstenerse es alejarse. ¿Mm? Ahora, pensemos un poquito. En alguna oportunidad, yo les comenté que hace un buen número de años tenía un amigo, colega, buenísimo para contar chistes de doble sentido. Y yo de mi vida pasada, ¿verdad? También me sabía un buen montón de chistes de esos, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que no dejé de contarlos. Pero el asunto es que cuando yo me reunía con ese colega en actividades gremiales, y él empezaba como que me encendía una chispita y ahí venía yo de segundo, ¿verdad? Y luego ya que estaba aquí en la casa, me arrepentía porque dije, ahí no di un buen testimonio, ¿verdad? No, yo no decía malas palabras ni nada, pero los chistes en el doble sentido no son santos. Así que tuve que tomar una decisión. ¿Cómo me abstengo? ¿Saben qué era el problema? Es que cuando yo sentía ya estaba involucrado ahí también participando y no me daba cuenta en qué momento me involucré. Entonces, en casa y trabajando con el Señor, dije, bueno, voy a adrede, me voy a alejar de caer en ese tipo de situaciones. Entonces, lo que empecé a hacer cuando nos reuníamos, por ahí que eran actividades académicas derivadas del trabajo, ¿verdad? Entonces dije, lo que voy a hacer es empezar a desviar las conversaciones en otro sentido, para que no se vayan por ese lado. Así que esa fue la manera como trabajé, alejarme para no caer en eso. Usted puede pensar en cosas en las que usted falla, ¿verdad? Usted lo sabrá. Entonces tiene que pensar cómo hace para alejarse. Yo le compartí que tuve mi racha de estar viendo demasiada tele, ¿verdad? Y lo que pasa es que perdía tiempo. Y un día, yo supongo que el Señor es el que le hace a uno pensar eso, y yo no. Yo quisiera leer, usar más tiempo para leer libros cristianos, básicamente de lo que leo. No cristianos, uno que otro del área de economía o de política, a veces leo, pero, ok, entonces tomé la decisión de alejarme. Eso cuando hablo de abstenerme, de alejarme. ¿Yo de qué me alejé? Me alejé de Netflix porque unas series fabulosas que tenían, ¿verdad? Y lo peor es que las series era como para verlas cada semana y yo podía ver una noche y me miraba 4 capítulos, ¿verdad? Entonces decidí alejarme de Netflix y el momento más crucial fue cuando decidí cancelar la suscripción, ¿verdad? Entonces ya me volé, hay más oportunidades, ¿verdad? Ahora me tengo que cuidar de YouTube. Por ejemplo, redes, yo no tengo TikTok. El Facebook lo reviso una vez cada 6 meses, ¿verdad? Y Facebook es grueso, porque ¿saben cuándo lo veo? Cuando me mandan algo, ahí algunos amigos le mandan algo simpático y de pronto viene una serie de videos, ¿verdad? Y unos son algo fieros. Entonces, le estoy poniendo en mi caso. Yo lo que he tenido que hacer es alejarme, ¿verdad? Con TikTok ni siquiera hablé. Dije, ¿para qué voy a estar peleando luchando? Ni lo abro. Me mandan un TikTok que pide que abra la aplicación. Ahí se queda, ¿verdad? Ahora, usted tendrá sus áreas donde usted tendrá que trabajar, ¿verdad? Yo aquí solo les puse un ejemplo de lo que he vivido, de un montón de cosas que he tenido que estar
absteniéndome o alejando. El abstenerse o alejarse de los deseos carnales tiene una contraparte. Porque si se fijan, en el versículo 11 dice ahí, absténganse de los deseos carnales. ¿Por qué me voy a abstener de los deseos carnales? Porque es que yo no soy residente permanente de este mundo y esos deseos carnales están en sintonía con el mundo. Entonces, como soy un peregrino, entonces no tengo por qué involucrarme con lo que corresponde a este mundo que está ahí metido con mi carne. Entonces, la contraparte la vamos a ver en el versículo 12, que dice, tengan una conducta ejemplar entre los gentiles. Imagínense, dice, el 11 dice, absténganse de los deseos carnales, ¿ya? Y el 12 nos dice, pero tengan una conducta ejemplar entre los gentiles. Los gentiles son los no creyentes. En el término bíblico, habían dos mundos, el mundo judío y el mundo gentil. Teóricamente el mundo judío era el de los creyentes, aunque ya vimos que cuando vino Jesús, pues andaban más lejos que otros, ¿verdad? Y los gentiles eran el mundo, el resto del mundo. Así que a ustedes creyentes que están metidos en este mundo como peregrinos, que van de paso, tengan una conducta ejemplar entre estos gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Vamos a partir el versículo por pedacitos. Nos pide Pedro que tengamos les pidió a sus oyentes y obviamente a nosotros que tengamos una conducta ejemplar. Es necesario que la vida nueva interior, porque ya hablamos de que hay un nuevo hombre, una nueva naturaleza, entonces dice Pedro, en tu interior abstente de los deseos carnales, pero es necesario que esa nueva vida interior salga a la luz y sea visible exteriormente a través de una manera distinta de vivir. Esto es ante los no creyentes entre los cuales convivimos. ¿Estamos ahí? Los gentiles. Delante de ellos tiene que ser una conducta diferente. Dice que, ¿por qué esto es importante? Porque estos no creyentes nos van a calumniar como a malhechores. Y usted diría, bueno, pero ¿por qué a los cristianos, si cuando uno cree en Cristo empieza a tener una vida distinta, no de malhechor? Pero dice Pedro que a estos creyentes los iban a acusar de ser malhechores. Bueno, y es que sí pasó. En el inicio de la iglesia cristiana empezaron a acusar de distintas cosas a los cristianos. Les voy a colocar una lista ahí. De esto los acusaban. De que esos nuevos cristianos, esos que andan hablando ahí de Cristo y que esto, lo demás, son rebeldes contra el gobierno romano. Esa era una de las cosas que los acusaba. Que practicaban el canibalismo. Y usted diría, sí, que ¿de dónde se les ocurrió lo del canibalismo? Porque comían la carne y bebían la sangre de Cristo, ¿va? Como oían que celebraban la Santa Cena, ¿va? Y entonces los acusaban de prácticas canibalísticas, pues, obviamente no era cierto. También los acusaban de tener relaciones no correspondientes al matrimonio, ¿verdad? El incesto es una relación entre familiares, pero que no es el matrimonio. Dice que estos cristianos los acusaban de estar involucrados en actividades subversivas que amenazaban el progreso económico del imperio. También los acusaban como malhechores porque los cristianos no favorecían la esclavitud. Y no era porque fuera una gran cruzada contra la esclavitud, eran diferentes. Y entonces atentaban contra el status quo. Y una acusación más, los acusaban de ser ateos. ¿Cómo que ateos? Sí, porque no adoraban al César o a los dioses romanos. Entonces los acusaban de ateos, ¿verdad? Entonces, esto y otras cosas. O sea, afortunadamente no era que los estuvieran acusando de hacer malas cosas en sí, sino que tenían que ver con su contexto político religioso. Y por eso Pedro les está diciendo que tengan una conducta diferente. ¿Por qué? Porque con esa conducta diferente
al ver sus buenas obras, al ver la manera como los cristianos vivían, iban a empezar a decir, ah, no, no, estos no andan queriendo rebelarse contra el gobierno. De hecho, en el estudio de la próxima semana vamos a ver que Pedro recomienda tener una actitud de sujeción hacia las autoridades, ¿verdad? Entonces, iban a ir conociendo que tampoco eran caníbales, que no hacían estas cosas que le llamaban incesto, pero era la medida que a través de su conducta los cristianos eran vistos por la sociedad que los rodea. Así que al ver las buenas obras tenemos que pensar en esto. Estos son dichos populares. Las palabras convencen, los hechos arrasan, ¿verdad? Entonces, pues ponerles un ejemplo, ¿no? Hoy fui al aeropuerto a dejar a mi hija que iba a hacer un viajecín y me tocó subir a un lugar que en años ni sabía que existía. Y es donde uno va a dejar las maletas y mete el boleto, en el segundo piso hay unos restaurantes. Y yo no es por comer, sino porque ahí están los baños, ¿verdad? Entonces hoy fui al baño y cuando venía de regreso, una señora eh, iba a empezar a bajar las gradas con una maletona. Ok, yo podría llevármelas de que soy un hombre, ¿qué? Cortés, amable, servidor, pero ahí cuando digo en el momento, los hechos son los que obran, ¿va? Era una señora con un niño y entonces permítame, le dije, oye, agarré la maleta, pesa, me dijo, ja. Cuando le di el cargón para bajar atrás, ya me di cuenta lo que pesaba. Ahora no sé cómo esa señora iba a poder bajar. No sé qué llevaba, pero enorme. Y a ver si no me arruino la hernia, dije yo, pero ya le bajé la maleta. Eso no es nada espectacular, pero lo que dice aquí, las palabras pueden convencer, pero los hechos arrasan, ¿verdad? Y muchas veces por medio de obras que hacemos es que la gente puede ir conociendo cuál es la verdad interna que tenemos. Vean este otro dicho. Tus hechos no me dejan oír tus palabras. Estaba oyendo a un pastor que dice que hay un señor que cuando él le preguntaba, él decía que era evangélico, ¿verdad? Pero ese señor a cada rato lo metían a la cárcel porque cometía delitos comunes, ¿verdad? Y entonces al fin alguien se le acercó y le dijo, mira vos, mejor deja de estar diciendo que sos evangélico porque agarraba cada rato delitos menores, pues si lo metían por puchitos a la cárcel. Entonces le voy a decir, eso que vos estás haciendo, apaga, mata totalmente lo que decís que sos, ¿verdad? Entonces, las buenas obras tienen que ver con hechos, y los hechos, como dicen aquí, arrasan, ¿verdad? Y los malos hechos matan las palabras. El versículo va a terminar donde que si usted vive de una buena manera, hace buenas obras, usted va a impactar la vida de los que a veces lo pueden acusar falsamente y esas personas entonces puedan tener la oportunidad de conocer al Señor. Y entonces dice el versículo que estos gentiles podrían llegar a glorificar a Dios en el día de la visitación. Esa palabra día de la visitación, cuando yo leo inicialmente o cuando acostumbraba a leer el pasaje, yo pensaba el día de la visitación como el futuro, cuando el Señor regresara, ¿verdad? Pero revisando aquí la información, tiene otro sentido. En el Nuevo Testamento, la palabra visitación se relaciona con bendición y redención. Esa es una de las maneras, vamos a ver otra. Pero en esta primera manera, la visitación tiene que ver con bendición y redención. Les voy a colocar aquí una cita allá en Lucas, en el capítulo 1, cuando Zacarías, después de que por fin ya puede hablar, usted se recuerda, Zacarías era el papá de Juan Bautista. Bueno, él y su esposa no podían tener hijos y Dios les concedió que pudieran tener a Juan el Bautista. Y como originalmente el Zacarías no muy le creyó al ángel, se quedó mudo hasta que nació Juan Bautista, ya pudo hablar. Y
lo que dijo Zacarías fue esto, con la venida de Cristo, porque obviamente detrás de Juan el Bautista venía el Señor Jesús, que se llevaban como unos, vamos a ver si me recuerdo, todavía entre 3, 4 meses de diferencia. Era más grande Juan el Bautista que Jesús, porque sus mamás eran parientes. Bueno, con la venida de Cristo, Zacarías dice ahí en Lucas capítulo 1, como el versículo 60 y pico, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces, esta visitación, hubo una visitación cuando Jesucristo vino. Y como dice aquí Zacarías, ha sido para redención de su pueblo. Entonces, ha sido para bendición. Pero también el término visitación puede tener una connotación negativa, como lo que vamos a ver aquí. Y esto fue en palabras de Jesús. Siempre en Lucas, pero en el capítulo 19, versículos 41 al 44, dice, Jesús, eso fue, por cierto, les digo, esto fue cuando fue el Domingo de Ramos, ¿verdad? Que llega él a Jerusalén. Y entonces cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella diciendo, oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos, le está hablando a Jerusalén, obviamente a sus habitantes, en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La misma visitación que Zacarías dijo que era la venida de Jesucristo para redención, como el pueblo de Israel rechazó, y ya vimos eso, el rechazo de la piedra, ¿verdad? La piedra del ángulo, que la rechazaron los judíos. Aquí está hablando Jesucristo sobre Jerusalén y está haciendo una profecía de lo que pasó en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por el general Tito, general romano, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le pasó a Jerusalén? Aquí lo que tuvieron fue juicio. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces esa palabra de visitación puede tener esos dos significados. Ahora veamos qué tiene para los de ese momento y aquí es donde vamos a ir ya terminando. Se puede interpretar entonces que estos no creyentes que están viendo la manera de vivir de los creyentes, ¿verdad? Van a llegar, podrían llegar a creer en Jesús por ese testimonio. Y al creer en Jesús por ese testimonio, entonces glorifican a Dios. Y glorifican a Dios, y aquí está el término de visitación, ya que los ha visitado para salvación. El tiempo de visitación también va a ser para todos aquellos que llegan a creer en Cristo por el testimonio de las buenas obras de los que son creyentes. Entonces, amarrando, la recomendación o instrucción de Pedro es que nos abstengamos de los deseos de la carne, que nos alejemos de los deseos de la carne. Esto puede ser a veces virtual. eh, Cuando estoy en internet, voy a abstenerme de ingresar a lugares que no van a glorificar al Señor. Pero también puede ser físico. Hay una reunión en donde lo que va a pasar ahí no va a ser nada santo. Entonces, prefiero no ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí me voy a involucrar en asuntos de la carne. Así que usted pídale dirección y sabiduría a Dios para estar tomando esas decisiones continuas. La abstención de los deseos de la carne principalmente es dentro de nosotros, decisiones que tomamos a cada momento. ¿Qué pensamos, qué vemos, qué decimos? Todo eso como puede ser del lado del Espíritu Santo, también puede ser ceder a las seducciones de la carne. Tenga cuidado con eso. Uno podría pensar, bueno, pero es que hay otros que las cosas que hacen, qué bárbaras. Sí, pero delante del Señor, tan pecado es matar a una persona, o como Jesús enseñó, o sea, como odiarla con mi mente, ¿verdad? Entonces, de toda esa gama es de la que me tengo que abstener para, adrede, buscar practicar una vida diferente que pueda impactar el medio en donde me desenvuelvo. Fácil o difícil, depende.
Yo hace poco decía, para mí la vida cristiana, yo no puedo decir que sea fácil, ¿ya? Fíjese bien en qué sentido lo digo, porque, porque es una vida constante de decisiones. Si usted me pregunta qué es más fácil pecar o no pecar? Pues pecar es más fácil, ¿verdad? Ahí tenemos a nuestro favor la vieja naturaleza. No pecar requiere una decisión consciente y una sujeción a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, esa es la vida cristiana, una vida donde adrede estoy decidiendo continuamente que el Espíritu Santo sea el que esté gobernando mi vida para vivir una vida diferente que sea cada día más agradable a Dios, no para ganar nada, ya me lo dio, es en agradecimiento por lo que Él ya hizo que yo busco vivir esa vida agradándole a Él. Vamos a llegar hasta aquí. Abrimos tiempo de comentarios y preguntas y entonces el tiempo es de ustedes.